Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos, Paraguay, y yo estoy en mi rincón favorito de los domingos en la noche, sabiendo que ustedes disfrutan de estos diálogos, estas conversaciones con líderes del país. Por eso quiero aprovechar para agradecerles todos los lindos comentarios, porque la verdad que son muchos más los lindos que los no tan lindos y todos son bienvenidos. Así que gracias por comentar lo que ven aquí en la pantalla. Ustedes pueden seguirnos a través de las cuentas de Instagram, de Facebook, donde justo estamos siempre alimentando con las promos del programa, algunas frases, siempre contenido positivo. Ese es en Instagram, @IsmaelCala, PY de Paraguay. Y gracias porque ahí ustedes todos los domingos están haciendo crecer la audiencia de este programa. Hoy nuestros amigos de Vamos por Más Producciones, Barlusi, mi querido Rodolfo González Friedman, todo el equipo, realmente han convocado a una gran invitada de gran trayectoria que se presenta como precandidata a la presidencia de la República. Así que quiero dar la bienvenida a Esperanza Martínez. Bienvenida, Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Realmente un honor estar contigo y un saludo muy especial también para la audiencia que siempre te sigue. Para mí también en este episodio donde converso con mujeres, con líderes dentro de las mujeres de Paraguay, que además por la historia ya que cada vez que voy a la nación se me hace más presente y más vigente, el rol de la mujer fue decisivo en la creación y el mantenimiento de esta nación que es Paraguay. Y yo diría que Esperanza es el nombre más adecuado para alguien que puede llegar a regir los destinos de un país. Así que para comenzar, le quiero preguntar si usted siente que hay en sus seguidores suficiente esperanza por esperanza. Sí, Ismael, yo creo que Paraguay, como todos los países en este momento, por toda esta crisis mundial, por todo lo que nos toca vivir de un periodo de pandemia, toda la situación de guerras, de crisis económica, crisis climática, nuestro país y la región atraviesa situaciones que exigen que los gobiernos tengan estrategias muy claras de cómo enfrentar tanto la crisis y en el caso de Paraguay, cómo pensar en un Paraguay de profundas transformaciones para salir de la desigualdad y de la pobreza. Entonces imagínate cuando hay tanta situación de incertidumbre, cuando hay tanto retroceso económico que afecta al bolsillo de la gente común, la que se levanta muy tempranito acá en Paraguay para ir a trabajar en un transporte público de mala calidad, sin salud, sin educación. La esperanza es la consigna más importante, no solo de una campaña, sino de un proyecto transformador. Y me tocó tener un nombre de marketing, Ismael. Sí, la verdad que me parece fantástico y al mismo tiempo el compromiso de convertirse en lo que su nombre es, que es una garantía justamente de un futuro mejor. Cuando en nuestros países uno escucha a la gente que dice todo tiempo pasado fue mejor, mejor un mal conocido que un bueno por conocer, ahí se da cuenta que les falta esperanza. Así que le deseo mucho éxito en toda esta campaña. Usted nació en Asunción y en su casa se respiraba política, pues su papá era dirigente de un partido, o sea que lo que bebió desde la niñez fue justamente eso, ¿no? Política. No sé si lo bueno y lo malo, pero cuénteme qué recuerda. Bueno, yo nací en Asunción, nací en plena época de la dictadura del presidente Stroessner, viví toda mi vida y soy esa generación que creó la dictadura con miedo, con el no te metas, cuidado, no hay que hacer política, si te portás bien no te va a pasar nada, si vas a la universidad te vas para estudiar, no para hacer política. Toda una generación que fue creada bajo estas condiciones de miedo, de autoritarismo. Pero en mi casa mi papá fue militante del Partido Revolucionario Febrerista, un partido socialista en la época, estuvo preso, exiliado, como tantos paraguayos, y por supuesto en mi casa, sobre todo, mi mamá, que era española, que vino pequeñita de España, siempre se quedó con la nacionalidad paraguaya pensando que si el dictador creaba alguna situación de desventaja, tomaría a sus hijos y se iría a España, ¿no? Entonces, en mi casa fue siempre como un espacio, primero súper colectivo, súper solidario y segundo,
el tema de la justicia social, de pensar por qué no pensar en un Paraguay. Hoy sería para 7 millones de paraguayos y paraguayas. ¿Qué la llevó a estudiar medicina? Supongo que décadas atrás, quizás una carrera todavía mayoritariamente para hombres, tuvo que ver que su padre era farmacéutico. Así es, él era farmacéutico, pero creo que más un espíritu, digamos, de servicio, de solidaridad. Y yo hice, como suelo relatar, todo el proceso que hacemos los médicos que terminamos haciendo política. Primero uno piensa que va a ser un gran profesional. Yo hice clínica médica, trabajé muchos años en el hospital escuela, como docente, como médica, residente, etc. Pero cuando vivís en un país como Paraguay, donde el sistema de salud no garantiza la atención de todas las personas, cuando las personas que vienen a la consulta no tienen recursos para comprar la receta que tú le das, entonces tú piensas, no es suficiente saber medicina, sino hay que hacer políticas públicas. Terminé siendo ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo y nos echaron de ese gobierno. Y entonces vos decís, no basta que haya una red de servicios, sino hay que combatir la pobreza, la desigualdad, y terminás pensando que hay que hacer la política grande de las grandes transformaciones, y por eso hoy quiero ser presidenta. Y me parece muy bien, porque justamente yo quería preguntarle qué le trae y qué enseñanzas, qué aprendizajes obtuvo tanto de su ciclo como ministra de Salud, también como su función de senadora, donde apuntó también a la salud en su gestión. Entonces, después de una pandemia, el tema de la salud pública en todos nuestros países es realmente prioritario. ¿Qué siente usted que debe cambiar y qué puede y qué se atreve a ver como posible cambio si llega a la presidencia del país? Bueno, a mí me tocó entrar al Ministerio de Salud, un país que hace 70 años tiene un solo partido de gobierno que administra, sobre todo la administración central, y donde hay carencias estructurales de décadas. Entonces, cuando llegamos al gobierno, hicimos una propuesta de un plan de atención primaria de la salud, llevando médicos de familia a donde nunca habían llegado los médicos. Hicimos un plan de acceso a medicamentos a través del sistema público. Hicimos todo el desafío de organizar las redes de servicio en un país donde la salud pública estaba administrada políticamente y partidariamente, y uno, para ser médico, tenía que afiliarse al partido de gobierno, donde las estructuras del Estado son usadas en campañas políticas, etc. Y lo que decidimos es instalar en el común de la gente de que en realidad la salud es un derecho, y por lo tanto los servicios tienen que estar para todos, más allá de los que han votado a favor tuyo o no, y crear un sistema de derechos donde los 7 millones de paraguayos sintieran que el sistema de salud es un sistema público, abierto, democrático, y que puede servir de manera humanitaria a la gente y transformar en ese sentido un sistema de salud que era muy obsoleto. No pudimos terminar el proyecto, pero esa gestión, siendo yo una persona que entraba a un sistema después de casi 65 años, me sirvió para tener todas las experiencias positivas y negativas, porque seguramente algunas cosas no lo hicimos tan bien, pero nos sirvió para entender la gestión pública, y la gestión pública donde pensamos que hay que cambiar la vida de la gente. Pero vinimos para hacer un cambio de las políticas de la gente. Y eso es una cosa que todavía hay un gran recuerdo en la ciudadanía sobre estos avances que a lo mejor no fueron todo lo necesario, pero que marcaron un antes y un después. Ahora, ¿es posible, es viable el tener en Paraguay y el fomentar la salud pública universal y gratuita? ¿O es una utopía pensar que sí se puede lograr y que sea incluso como en muchos países donde la gente dice el servicio público es mucho más eficiente que el privado? Que pasen pocos, la verdad, pero ¿crees que es una oportunidad viable?
Esperanza. Sí, yo creo que la propuesta en el 2023 es iniciar un periodo de política de Estado, ojalá que podamos hacerlo, por eso estamos presentándonos como una gran coalición de más de 44 partidos y movimientos con esta idea de llegar, ganar, gobernar, hacer transformaciones y que tengan una proyección de más de un periodo de gobierno. El Paraguay tiene un sistema público donde hoy el 80% de la infraestructura en salud pertenece al Ministerio de Salud. Un 20% está entre la seguridad social, lo que sería el sistema previsional a través del aporte obrero patronal, y el sector privado no tiene más del 7%. Por lo tanto, nosotros podemos pensar en transformaciones que por supuesto van a necesitar más de un periodo de gobierno, pero si logramos tener una política de Estado definida para que los próximos 5 o 6 gobiernos puedan bajo la misma hoja de ruta avanzar progresivamente dentro de un marco conceptual de reformas, el Paraguay puede tener un sistema de calidad público de acceso universal indiscutiblemente. ¿Qué reformas propondría al sistema educativo, que es otro tema o punto de dolor también que he escuchado en todas mis visitas al país? Bueno, acá el sistema educativo habría 3 líneas de intervención muy importantes. La primera es la línea que garantice una inversión importante en la capacitación de los docentes. Ninguna reforma se hace sin personas. Uno puede lograr comprar tecnología, puede lograr mejorar la infraestructura, pero la educación se hace con maestros y los maestros deben ser el eje de la reforma. No solamente en términos de capacitación y de una línea que transforme una cultura educacional que ha sido muy autoritaria en el Paraguay y empezar a modernizar, digamos, el abordaje de la educación pública, sino también garantizar sus derechos de trabajadores, ¿verdad? Que puedan tener un salario digno, que puedan tener posibilidades de desarrollo personal. El eje de la reforma es la inversión en el capital humano, en primer lugar. Tenemos 400.000 kilómetros cuadrados en Paraguay. La mitad del Paraguay es el Chaco paraguayo, 200.000 kilómetros. Si tú divides en 2 partes, el Chaco Alto tiene 100.000 kilómetros y tiene 89.000 personas. Y me duele decirlo porque soy paraguaya, de esas 89.000 personas, muchas son poblaciones indígenas, hoy no tienen una escuela que tiene piso. No hemos logrado en 70 años del Partido Colorado que la escuela indígena esté en condiciones básicas. Y estamos hablando de 89.000 personas. Entonces, necesitamos que la planificación territorial estratégica se haga por territorio. Ese territorio de casi un cuarto del Paraguay, con 89.000 personas dispersas, con población indígena, con población mestiza, con población de migraciones, sobre todo de menonitas que están afincados en esa zona, necesita un diseño diferente al que tiene Asunción, Central y Paraguarí, Cordillera, que son los que rodean a la capital, que tienen 3.200.000 personas. Entonces, cuando vamos a invertir en educación, tenemos que pensar dónde vive la gente, porque el sistema, insisto, tanto en salud, en educación, en empleo, en producción, tiene que pensar en los 7 millones de paraguayos y no como hoy tenemos un país para 150 familias privilegiadas que sí viven muy bien y el resto a veces no come todos los días. Esa es la realidad que significa el desafío, el reto para este cambio. Y yo creo que los votantes paraguayos van a ir a las urnas en las internas y luego en las presidenciales, justamente porque aspiran todavía a que haya cambio, honestidad, prosperidad y que la política sea el instrumento del progreso de nuestras sociedades, tal cual usted nos está invitando a reflexionar. Vamos a hacer una pausa en la conversación y regresamos en un 2x3 con más de este diálogo junto a Esperanza Martínez, precandidata a la presidencia de la República por el Frente Guazú. Ya volvemos, no se vaya.
Gracias por continuar junto a nosotros en este episodio de Querer es Poder, todas las noches de domingo, después de Implacable, aquí nos encuentra, y después de ese pase que me hace mi querido Rodolfo González Friedman, aquí estamos. Estoy hoy conversando con Esperanza Martínez, precandidata a la presidencia por el Frente Guazú, y estábamos hablando de varios temas que le preocupan y que realmente son preocupación también colectiva de la ciudadanía paraguaya. La inseguridad es otro tema, pero no solo en Paraguay, en muchos de nuestros países de la región, incluyendo en Estados Unidos. La pregunta, Esperanza, es, ¿hay solución para el tema de la inseguridad? Bueno, yo creo que la inseguridad, que es uno de los temas que se ha agudizado aún más en Paraguay por la presencia del narcotráfico, de todos los negocios irregulares, del lavado, del contrabando de cigarrillos, etcétera, y que hemos empezado con la industria del sicariato, que no lo teníamos en Paraguay. Las últimas elecciones municipales hemos tenido la sorpresa de candidatos asesinados ya dentro de este nuevo esquema de violencia que no teníamos antes en Paraguay. Y creo que la seguridad tiene como 3 líneas de intervención muy claras. Esta violencia generada por los grandes negocios de la mafia y de los problemas irregulares del comercio implican que Paraguay tenga que entrar en un proceso de alianzas internacionales como se dio recientemente con una intervención que se llamó Ultranza, donde la cooperación europea, la policía europea con la fiscalía regional intervinieron con la Fiscalía Paraguaya, y hoy hay una gran intervención con más de 800 allanamientos que se están haciendo sobre el tema del tráfico de drogas. Pero también necesitamos una modernización interna de los sistemas de seguridad, el uso de la tecnología, el uso de los métodos científicos, pasar a una policía y a una fiscalía altamente tecnologizada, científica, que pueda enfrentar esto con eficiencia. Y después tenemos la inseguridad pequeña, aquella que es producto de la pobreza y la desigualdad, la violencia doméstica, la violencia de los pequeños usuarios de todo este sistema también de ilegalidad, que es el que vende la pequeña droga, del que asalta, y necesitamos en ese caso políticas de inclusión, políticas que ayuden a salir a la pobreza, de modo que el abordaje tiene que ser multidimensional y desde lo grande, que implica una mirada internacional, porque del tema de la mafia no sale un país solo, o salimos todos juntos o nos ayudamos todos juntos a salir, o nadie va a salir, porque este negocio es muy poderoso y funciona como carteles a nivel internacional. Y otra es la violencia, digamos, interna, que es fruto también de un sistema que termina privilegiando a muy pocos y que produce pobreza y desigualdad. Ahí hay otras medidas, Ismael, que son parte de las políticas de reforma en salud, en educación y sobre todo en el empleo. Y con relación justo al empleo, a la economía, ¿tiene un modelo productivo para implementar? Yo sé que usted habla de empleo decente. ¿A qué se refiere con eso? Resulta que en el Paraguay todavía, por las dificultades que se tiene, muchos trabajadores que están hoy en un empleo formal, tampoco ese empleo formal cumple con las leyes laborales. En algunos casos, por la situación de irregularidad del sector empresarial, de un sector empresarial que por supuesto no es la totalidad, que todavía sigue pensando en ese Paraguay que es capaz de escapar de la ley, que tiene privilegios, que tiene amigos políticos, que puede hacer las reglas a su medida. Pero por otro lado, el Paraguay tiene casi el 60% de su esquema laboral en situaciones de informalidad. Y muchos micro y pequeños empresarios, vengo yo de una reunión con una asociación de microempresarios en este momento, y el problema es que necesitamos crear reglas que den ventajas positivas para que este sector pequeño, que por su tamaño no puede entrar a la legalidad, no puede entrar a los sistemas
crediticios, no puede entrar a modelos de competitividad porque no hay políticas claras que los miren a ellos y a ellas, porque mucho del empleo en Paraguay tiene rostro femenino. 37% de nuestros hogares son mujeres que son cabezas de familia y que son muchas madres solteras. Necesitamos que las políticas de trabajo decente ayuden a la formalización a través de varios esquemas crediticios, de líneas de comercio, de apoyos en el tema, digamos, de la formalización. El Estado tiene que buscar las medidas para que el sistema les facilite la vida, no para que sea un sistema punitivo y que en realidad sea más fácil ser informal que estar dentro de la ley. Y ese es un capítulo extraordinariamente importante en Paraguay porque va a ser difícil pensar todavía que nosotros seamos objetos de inversiones de grandes procesos industriales, pero sí el desarrollo de las MIPYMES, de los pequeños, de los medianos y hasta grandes emprendedores con esta visión de territorialidad le va a dar un rostro diferente y va a cambiar la pobreza, no del subsidio, de entregar recursos a las familias más pobres, sino de generar empleo, de generar ingresos genuinos y que ese sea el mecanismo por el cual las familias avancen económicamente. El conflicto del campo también en Paraguay en torno a tierras, reivindicaciones de comunidades indígenas y campesinas. ¿Cómo se puede mejorar si no al menos lograr solucionarlo en un futuro inmediato? Hay dos medidas iniciales que yo creo que no puede ningún gobierno, sea quien sea el que esté en el próximo periodo, olvidar. El primero es hacer un catastro nacional de tierras. Tú sabes, Ismael, que en Paraguay se habla de que hay 3 pisos de terrenos y de títulos superpuestos, porque todo este modelo de corrupción, sobre todo durante la dictadura, se entregaron más de 6 millones de hectáreas a personas que no eran sujetas de la reforma agraria. El propio dictador sacó la ley y la incumplió vendiendo a sus amigos de turno, a los privilegiados de turno. Y eso ya ha pasado de una generación a otra y por lo tanto hay muchos conflictos en la titulación. Asentamientos humanos que han estado 10, 15 años, que hoy tienen escuela pública, que tienen sistemas de salud públicos allí, pero sin embargo no lograron la titularidad. Entonces, la primera cuestión, un diagnóstico serio, responsable para dimensionar el problema. Y la segunda medida es el censo de estos asentamientos humanos para medir cuántos son, dónde están, qué necesidades tienen, qué grado de incumplimiento con la ley tienen para poder pensar en políticas que abarquen todo el problema y de manera progresiva. Hay algunos que van a ser muy conflictivos y difíciles de llevar, pero otros que son muy sencillos y que pueden simplemente con voluntad política, por ejemplo, aquellos que han pagado su título, que simplemente la burocracia del Estado nunca les entregó, creo que es un proceso burocrático de 2, 3 semanas y está solucionado el problema. Entonces hay desde cosas muy simples hasta algunas muy complejas, pero ese es un tema de pacificación en el Paraguay que sí o sí tenemos que abordarlo, a pesar de que es conflictivo, de que crea hasta polarizaciones que se quieren enmarcar solamente en lo ideológico, pero que en realidad es una realidad concreta de todas las semanas. Y en el minuto final, Esperanza, a mí me gustaría que no solo le hablara a los que ya le creen, a los que ya le siguen, a los que son su base, con la que usted está contando con poder ganar las internas y tener los votos suficientes. A mí me gustaría que le pueda hablar a los desesperanzados, que son los que no siguen a Esperanza. ¿Qué les diría en un minuto? Les diría que, en primer lugar, el 2023 es la oportunidad que tienen todos los paraguayos y paraguayas de participar y ser protagonistas de los cambios. Participar y con el voto de cada uno de los paraguayos vamos a hacer el inicio de las transformaciones en el Paraguay. Hay mucho descrédito sobre la política, sobre los políticos, pero que nadie se olvide que la política sí se mete con todos nosotros.
sí determina nuestra vida, sí hace que podamos vivir bien, mal o regular, y por lo tanto es un compromiso ciudadano, que la gente participe, que haya debate, que haya movilización, y en ese espacio los jóvenes, las mujeres van a ser los protagonistas del cambio y están invitados para esta gran fiesta, que la política sea un espacio de esperanza, de cambios, porque somos un país rico, un país con recursos naturales, con gente joven, con oportunidades, y solamente necesitamos un buen gobierno para cambiar la vida de la gente. Muchísimas gracias, Esperanza, por estar con nosotros y por supuesto le deseo la mejor de las suertes. Indudablemente es usted una candidata que está haciendo muy bien el trabajo previo a las elecciones y sobre todo en comunicar de una manera muy nítida lo que es su plan, su propuesta de campaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ismael, por la oportunidad, y aprovecho para dar también un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Gracias. Y para despedirme, quiero hacerlo con las estrofas de una canción cuyo título le cabe perfecto a nuestra invitada y a esta previa a elecciones, Color Esperanza. Y dice la letra que también se siente bien con música y se siente bien como leída, como poema. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y no me atrevo a cantarla porque ahí se puede desafinar y el programa no terminaría bien. Así que gracias, gracias, gracias. Desde aquí proponemos que este sea el leitmotiv de la campaña de Esperanza Martínez. Gracias, Esperanza. Éxitos. Gracias también. Un abrazo. Recuerden que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor. Hágase el milagro. Rojaijú, Paraguay.